Ese es mi bistec. Muchos de los hombres que aparecen en la historia como temidos pistoleros participaron en guerras por rangos y rivalidades. Algunos lucharon por los derechos sobre la tierra o el agua, mientras que otros eran políticos o figuras de la ley, como alguaciles y sheriffs. Distinguir entre buenos y malos puede ser complicado en el Viejo Oeste, pero aquí conocerás los 20 pistoleros legendarios más temidos de la historia del Viejo Oeste. 20. John Wesley Harding. John Wesley Harding, nacido en 1854 y procedente de Bonham, hizo estragos con su Colt 45 para forjarse una reputación sangrienta, y fue conocido como el recordman letal del Far West. Sus hazañas le valieron el ser representado en cines por sus actos en solitario, robando bancos, asaltando caravanas, ferrocarriles con una violencia extrema. Su cadena de robos se paralizó cuando lo capturan y permanece preso por 16 años en la cárcel, tiempo que no desperdició y que utilizó el terrible Harding para hacer una transformación y perfeccionamiento de sus crímenes. Sí, como lo oyes, se convirtió en abogado y al salir volvió a sus andanzas delictivas, ahora con más astucia y malignidad que antes. Pero como todo tiene su fin, el temido pistolero, seguramente descuidado en el amor, perdió la vida en un duelo de cuatreros frente a un burdel en Austin. Su vida estuvo marcada por la violencia y el crimen, lo que le valió una reputación temida. 19. James Billy Hitchcock. Este audaz y pendenciero hombre del oeste, conocido como Wild Billy, nació en 1837 y con su revólver calibre 44 sembró terror y angustias. Hizo una fortuna con la vida efímera del robo, el atraco y el dinero fácil. Pero como en esas andanzas arriesgaba la vida al extremo, Billy pensó en dar un vuelco a su vida. Fue entonces cuando alcanzó su mayor realización, su transformación de forajido a hombre de ley, el sheriff de Dodge City. Quizá un ejemplo interesante de cómo las personas pueden cambiar y buscar redención. ¿No te parece? En su nuevo rol, comenzó su carrera de control de la ciudad, limpiándola de asaltantes, ladrones y de peleas. Es así como se construyó su propio paraíso para hacer riquezas. Sin embargo, su vida terminó trágicamente en un duelo con John Wesley Harding, un enfrentamiento que destaca los riesgos que siempre acompañaron su vida en el oeste. Supones que eres tan rápido como para competir con nosotros. 18. Wyatt Earp. Earp nació el 19 de marzo en Illinois, 1848. A los 13 años, intentó varias veces escapar de casa para alistarse en el ejército de la Unión, pero el padre lo encontró y lo puso a trabajar en la granja familiar. En la adultez, Earp fue por todos los Mercados Unidos trabajando en muchas áreas, incluyendo el transporte de mercancías y la clasificación del ferrocarril, hasta que fue nombrado alguacil debido a la dimisión de su padre. Con una vida polifacética de portero de moteles, minero de plata, traficante de cartas, policía, ahora como ayudante de alguacil, intentaba poner el orden, pero solía permitir el consumo de alcohol y la prostitución para sacar provecho de ella, aunque se convirtiera por largo tiempo en el mayor corrupto de los Estados Unidos. Wyatt Earp murió después de vivir cómodamente en California, de una infección del tracto urinario en 1929, siendo un caballero justiciero muy respetado, aunque su pasado fuera de sombras y muerte. ¿Crees que todo es un cuento chino, verdad? No es más que un ser humano. 17. The Apache Kid. Conocido como el hombre alto destinado a llegar a un final misterioso, o Apache Kid, nace en 1860 en la agencia San Carlos, en la reserva india de White Mountain, Arizona. La leyenda nos cuenta que era el apache más feroz después de Jerónimo,
un forajido notorio de finales del siglo XIX en Arizona y Nuevo México, que se alistó por primera vez como un explorador apache para luchar contra las numerosas bandas de asaltos de los apaches, que hostigaban a los primeros colonos. El Apache Kid fue acusado de diversos crímenes, y que había llevado a un pequeño grupo de jóvenes renegados, apache seguidores, a incursionar en los ranchos y las líneas de transporte de mercancías a través de Nuevo México, Arizona y el norte de México, usando de escondite la mexicana Sierra Madre Mountains. Hay quienes sostienen que fue un lobo solitario, despreciado por su propio pueblo, y era terriblemente temido por los colonos anglo. La Arizona Legislatura Territorial colocó un precio por su cuenta de $5,000, vivo o muerto, pero nadie nunca se cobró la recompensa. Aunque las historias no estén conectadas, el personaje Apache Kid de los cómics de Marvel lleva su nombre. Dentro de los abrigos había 3 hombres. Y dentro de los 3 hombres hay 3 balas. 16. John Henry Holiday. John Henry, o también conocido como Doc Holliday, fue un hábil jugador legendario del salvaje oeste, una figura fascinante. Nacido en 1851, Holliday era un hombre de múltiples talentos. Su agudo ingenio y temperamento rápido le sirvieron en el mundo de los bandoleros para hacer dinero y para participar en el clan liderado por Wyatt Earp. Holliday obtuvo título de dentista para la época, pero el diagnóstico de tuberculosis a sus 15 años lo llevó a dejar la práctica dental y buscar fortuna en el mundo del juego, donde rápidamente se ganó una reputación como un jugador astuto y temido. Su participación fue legendaria en el conocido OK Corral en Tombstone, Arizona, donde luchó junto a Earp y sus hermanos. A pesar de su corta vida, ya que falleció a los 36 años debido a la tuberculosis, la leyenda de Doc Holliday ha perdurado a lo largo de los años. Su vida ha sido objeto de numerosas películas, libros y relatos, aunque todavía hay debate sobre los crímenes específicos que pudo haber cometido. Más de $400,000 de pérdidas. No he mencionado a cuánta gente he matado. 15. David Rudabaugh. Nacido en Illinois en 1854, fue un bandido terrorífico del oeste que disfrutaba con el caos y el desasosiego, pues llegaba al punto de aniquilar a sus víctimas aún después de arrebatarles las pertenencias. Era el terror de las diligencias. Por ello, fue ampliamente conocido con el apodo del Sucio Dave. Por su notoriedad en cuanto a la maldad de sus actos, fue perseguido por grupos contrarios o cazarrecompensas, entre los que se destacaban Bat Masterson y el propio Wyatt Earp. Su reputación se basaba en su naturaleza violenta y disfrute por el caos, lo que lo llevó a cometer actos atroces. El siguiente pistolero no solo se limitó a la delincuencia común, su astucia le permitió utilizar posiciones políticas para consolidar su poder en el viejo oeste. Así encontraremos a alguien que haya visto a esos canallas. 14. Heman G. Neal, Hoodoo Brown. Nacido en Lexington, Missouri, fue conocido como Hoodoo Brown y fue quien logró aterrorizar a Las Vegas y Nuevo México con una banda llamada Dodge City, utilizando posiciones políticas. Fue logrando hacerse de fortunas mediante la corrupción y el soborno. Logró manipular a funcionarios y aprovecharse de las debilidades del sistema, lo que le permitió mantener su dominio en la región durante años. Sin embargo, su reinado de terror no duró para siempre. Sus aventuras delictivas le duraron hasta 1880, cuando fue derrotado por las revueltas de los ciudadanos ante los evidentes hechos de corrupción. Al fin te encuentro la postura exacta. Cuando se dispara, no se dice nada. 13. Belle Starr. Como Belle Starr fue conocida esta delincuente, procedente de una familia adinerada, nace en Missouri en 1848. Su nombre real es Mira Maybelle Shirley Reed Starr. De rica pasó a ser proscrita,
creció en medio de los bandoleros. Más tarde se casa con el gran bandido Jim Reed, quien le eleva su fama, entre robos, asaltos a ferrocarriles y asesinatos. Al morir Reed en un tiroteo, ella se junta con Sam Starr, con quien continúa su ahora famosa pandilla Starr, dedicándose a robo de caballos. ¿Ícono feminista o mujer cruel y despiadada? Es un debate que al día de hoy marca y divide a la sociedad norteamericana en relación a esta mujer de la historia, que hasta la gran pantalla, además, la inmortaliza en la novela Belle Starr, la reina de los bandidos. Finalmente, ella murió en St. Bois a sus 41 años. 12. Kingfisher. John Kingfisher nació en 1853 en Texas. A la corta edad de 16 años comenzó su carrera en el crimen robando caballos. Su estado habitual era estar dentro y fuera de la cárcel por periodos cortos. En 1870 se unió al grupo de forajidos que saqueaban ranchos en México. En una acalorada discusión con los otros miembros del grupo, Fisher mató a 3 de ellos. Así comenzó a liderar esa banda y mató a 7 bandidos mexicanos. En 1884, Fisher y su amigo Ben Thompson fueron al teatro Turner Hall Opera House en San Antonio, luego al teatro de variedades Vaudeville para reunirse con el propietario, Joe Foster, donde fueron emboscados. Thompson recibió un disparo en la cabeza y murió al instante. Fisher sacó sus armas, pero recibió 13 disparos y murió. Fue enterrado en su rancho. Sus restos fueron trasladados al cementerio Pioneer en Uvalde, Texas. Están los forasteros, ni a nosotros estar aquí. Pero un hombre debe proteger sus bienes. 11. James Butler Hickok, Wild Bill. Hickok nació el 27 de mayo de 1883 en Illinois. Este pistolero tenía fama de ser uno de los hombres más mortíferos del occidente. Se le atribuyen más de 100 muertes. Desde muy joven se convirtió en experto tirador y excelente jugador de póker. Se comentaba tenía la capacidad de leer al oponente. En 1865, Hickok y David Todd, otro pistolero, tuvieron desacuerdos, y la disputa terminó en un tiroteo en el que Hickok mató a Todd con una sola bala a 75 metros de distancia. Fue absuelto de todos los cargos tras afirmar que lo hizo en legítima defensa. El 2 de agosto de 1876, mientras jugaba al póker en Deadwood, Dakota del Sur, Jack McCall le disparó a quemarropa como venganza por un insulto percibido. En el momento de la muerte, la mano de Hickok contaba con ases y ochos, más tarde conocida como la mano del hombre muerto. Ese es mi bistec. 10. Thomas Edward Ketchum. Más conocido como Black Jack, Tom Ketchum fue un vaquero que después se convirtió en criminal. Nació en 1863, un 31 de octubre. Su primer crimen fue a un vecindario en el condado de Tom Green, Texas, en 1895. Se cree que su carrera de bandido la hizo con Tom, su hermano mayor, quien siempre se buscó la vida como forajido. Robaban tiendas, estaciones de ferrocarril y una oficina de correos en Liberty, Nuevo México. Se unió después a otros forajidos de la pandilla Hole in the Wall, que se dedicaban al robo de trenes y ranchos. Fue ahorcado el 6 de abril de 1901, después de ser atrapado durante uno de los robos de trenes y condenado a pena capital. ¿De qué te sirve eso? Según la creencia del Comanche, sin ojos no puede... 9. Tom Horn, Memphis, Missouri, Estados Unidos. Horn se unió a los 16 años al ejército de los Estados Unidos. Destacó como parte de la unidad responsable de la rendición de Jerónimo, el líder apache durante las guerras apaches del siglo XIX. Sin embargo, aunque Horn afirmaba haber desempeñado un papel fundamental en esta negociación, detractores piensan que solo fuera un intérprete.
Horn fue dueño de un rancho en Arabipa Canyon por un corto tiempo en Arizona. Producto de un supuesto robo de todo su ganado, Horn se declaró en bancarrota. Trabajó como alguacil adjunto en Arizona y al poco tiempo fue reclutado por la infame Agencia Nacional de Detectives Pinkerton, precursoras del FBI y la CIA. Inicialmente, estas agencias de detectives privados nacieron para cuidar bancos y ferrocarriles, y lo hicieron persiguiendo y atacando de manera violenta y cruel. Los detectives eran contratados para atrapar a famosos forajidos como Jesse James, los hermanos Reno y Butch Cassidy y Sundance Kid. En la década de 1870, Pinkerton llegó a tener más agentes que el ejército permanente de los Estados Unidos, y tenía fichas de todos los más buscados del país. Con toda esa información, quienes trabajaban allí podían actuar en doble rol, desde la legalidad y mediante el soborno. Así que Horn cometía delitos en nombre de la justicia. 8. Sam Bass. Sam Bass nació el 21 de julio de 1851 en Mitchell, Indiana. Viéndose derrotado en los negocios, se unió a un grupo de pronósticos y comenzó a robar diligencias. Tras varios robos, Bass y su banda decidieron robar el tren de oro Union Pacific de San Francisco, recolectando más de $60,000. Hasta hoy, sigue siendo el mayor robo de cualquier tren en el Union Pacific Railroad. Fue perseguido por la Agencia Nacional de Detectives de Pinkerton y los Rangers de Texas. Después de infinidad de delitos, Bass y banda fueron atrapados por los Rangers de Texas. Bass mató al alguacil adjunto y se escapó herido de bala. Sin embargo, murió el día siguiente. Fue enterrado en el cementerio de Round Rock y el camino hacia el cementerio fue bautizado posteriormente como Sam Bass Road. 7. Dallas Studenmeyer. A sus 15 años, intentó unirse a la Confederación para luchar en la Guerra de Secesión, pero fue dado de alta cuando se reveló su verdadera edad. Años más tarde, entró en la Compañía F-45 Regimiento de Infantería de Alabama. Fue herido varias veces, pero permaneció en servicio hasta el final de la guerra. Tenía una reputación negativa por su temperamento explosivo cuando bebía. Era abogado de profesión y fue conocido por sus habilidades con las armas. Siempre se vio involucrado en numerosos tiroteos y enfrentamientos violentos durante su corta pero intensa carrera como alguacil. Se catapultó por el célebre asesinato de 3 hombres en el llamado tiroteo de 4 muertos en 5 segundos, al momento que ejercía como alguacil en El Paso, Texas. Studenmeyer acabó recibiendo un disparo por la espalda y murió instantáneamente. Fue enterrado en el cementerio Arlington en el condado de Colorado, Texas. 6. Crawford Goldsby. Crawford Goldsby, más conocido como Cherokee Bill, fue un bandido del oeste estadounidense del siglo XIX, conocido por tener un dedo de gatillo rápido. La historia de su vida en el crimen comenzó cuando, con tan solo 18 años, después de dispararle a Jake Lewis por golpear a su hermano menor, se unió a los proscritos Jimmy Bill Cook y comenzó a aterrorizar a Oklahoma. Él y su cuadrilla aterrorizaron al llamado territorio indio durante más de 2 años, antes de ser ahorcado el 17 de marzo de 1896 a la edad de 20 años. 5. Clay Allison. Fue un vaquero de Texas con fama de ser rápido en el gatillo. Allison luchó en la guerra civil y se le atribuyen más de 50 muertes, sin contar las de la guerra. Fue dado de baja después de un golpe en la cabeza que le provocara un comportamiento errático, y aludiendo que por ello algunas de sus acciones eran brutales. Este hombre es recordado por matar a un presunto asesino, cortarle su cabeza y llevarla a su bar favorito para compartir una bebida con él. Hubo siempre innumerables órdenes de aprehensión en su contra, pero nadie se atrevía a ser su verdugo.
Cuando se unió a un batallón durante la Guerra Civil, sus compañeros lo etiquetaron como psicópata por su falta de escrúpulos a la hora de matar. Aunque sobrevivió a la Guerra Civil y estuvo involucrado en infinidad de tiroteos, murió en 1887 al caer de su vehículo y romperse el cuello. En su lápida reza el siguiente epitafio: Clay Allison nunca mató a un hombre que no necesitaba matarlo. 4. Billy el Niño, Billy the Kid. Henry McCarthy, Billy the Kid, conocido como Billy el Niño, podría decirse que es uno de los pistoleros más conocidos. Henry Billy el Niño McCarthy comenzó su vida de crimen muy joven. Su corta vida estuvo repleta de hurtos, incluyendo caballos. Se dice que cometió su primer asesinato a los 18 años. Comúnmente se dice que fue asesinado a sangre fría, pero la historia en realidad relata que entró en la vida del crimen por necesidad, no por malignidad. Quienes lo conocían sostenían que era valiente, ingenioso, leal y con notable sentido del humor. Acosado por la policía, su banda de forajidos fue disuelta. Billy fue asesinado en 1881 por el famoso sheriff Pat Garrett, quien llevaba tiempo persiguiéndole. Se dice que Billy el Niño llegó a asesinar a un total de 21 hombres, uno por cada año de su vida. 3. James Miller, asesino a sueldo y pistolero que se sabe con certeza que mató al menos a 14 personas, aunque la leyenda dice que el número real está más cercano al 50. A pesar de su reputación como un despiadado asesino a sueldo, Miller tenía un lado sorprendente. Era conocido como Deacon Jim, porque asistía regularmente a la iglesia y llevaba un estilo de vida que incluía la abstinencia de alcohol y tabaco. Recordatorio de que en ese tiempo la ley y el orden a menudo se entrelazaban con la violencia y una moralidad ambigua. Según informes, el monto por matar osciló entre $150 y $2,000 por persona. Su carrera fatal terminó cuando lo atraparon infraganti y lo llevaron a la cárcel de Oklahoma. Posteriormente, hubo un asalto a la cárcel, donde capturaron a Miller y lo colgaron en un granero, poniendo fin a su oscura trayectoria de vida. Nos acercamos al final, y el penúltimo de la lista es un ejemplo de los peligros de una época marcada por retar a la ley. ¡2! William Carleville Brocious, pistolero, ladrón y vaquero fuera de la ley en el condado de Cochise. Carleville tenía este apodo debido a su voluminosa y rizada cabellera de color negro azabache. Carleville se convirtió en el líder de una de las bandas de vaqueros dedicados al robo de ganado en la bulliciosa ciudad de Tombstone, un lugar conocido por su leyenda del viejo oeste. Estas bandas de vaqueros robaban ganado en Tombstone, Arizona. Carleville era conocido no solo por su vida delictiva, sino también por su afición al alcohol. Era un criminal astuto. Mientras trabajaba como recaudador de impuestos, mató accidentalmente al mariscal Fred White. Fue absuelto, e incluso Wyatt Earp declaró en su defensa. Sin embargo, Wyatt Earp acabó matándolo de un tiro en represalia por la muerte de su hermano Morgan Earp. Robert Leroy Parker Butch Cassidy. Conocido como Robert Leroy Parker, Butch Cassidy fue el líder de la banda de malhechores Wild Bunch, que ganó fama por tener un estilo audaz para robar trenes y bancos. Su apellido Cassidy fue un homenaje a su amigo y mentor Mike Cassidy, por haberle enseñado a disparar. Él y otros 3 robaron $21,000 de San Miguel Valley Bank en Telluride en 1889. Butch Cassidy usó parte de su dinero para comprar el infame rancho Hole in the Wall,
que se creía que era una de sus artimañas para evadir la ley y hacer sus actividades ilegales. Presiones legales le obligaron a abandonar el país y retirarse a vivir en la Patagonia, Argentina. Más tarde se va a Bolivia, donde muere el 6 de noviembre de 1908, a sus 42 años. Se cree que en un tiroteo con el ejército boliviano. Pues bien, amigos, el mítico del Viejo Oeste ha terminado. Muchos temerarios protagonizaron batallas y grandes duelos. Por fortuna, hoy día se resuelven los conflictos de otra manera, pero la vida de estos poderosos seres, sin duda, fue intensa. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es el más temido? Déjanos tus comentarios y te esperamos en el próximo video.